Listo. Bien, vamos a iniciar poniendo todas nuestras intenciones en las manos del Señor, para que sea Él el que siempre nos acompañe y nos guíe en todos los procesos y en esta catequesis con mucho más razón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Le damos gracias infinitas, Señor, por esta noche que nos tienes acá reunidos nuevamente para poder escuchar y entender este mensaje que hoy tienes para estos jóvenes, para mí como catequista. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que ilumines nuestro entendimiento, que abras nuestra mente para poder escuchar la palabra, poder entenderla, poder discernir sobre ella. Y hoy ponemos también en tus manos a nuestras familias, a todas las personas que están pasando necesidades, a todos los que tienen alguna situación difícil. Y te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido siempre. Vamos a orar como el Señor nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Gracias, Madrecita, también porque intercede por nosotros siempre. Y le vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. ¿Cómo han estado? Cuéntenme, ¿cómo han estado ustedes? ¿Preparándose para la Navidad? Así es, doña Ivette. Sí, preparándose. Procurando realmente vivir la Navidad de la forma en como debemos vivir, la verdad, alejado del consumismo y tratando en la medida de lo posible, haciendo cambios en la vida y que este tiempo de Adviento sea significativo, ¿verdad? Esa ha sido como mi intención este año y la estoy viviendo diferente y la estoy disfrutando muchísimo. Muy bien, excelente, Marcela. Hoy vamos a ver precisamente, ¿verdad?, este tema de la transfiguración que nos llama a hacer un cambio, ¿verdad? Y precisamente, ¿verdad? Eso es. Ya en catequesis anteriores habíamos hablado de qué significaba el Adviento, ¿verdad? Y entonces es una preparación, es una espera, ¿verdad? Y no como el mundo nos lo ofrece, ¿verdad? Luces, regalos, consumismo, ¿verdad? Cosas que no es precisamente, ¿verdad? El mensaje de salvación, ¿verdad? Esa espera, esa venida, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, que ojalá, pues sí, ¿verdad? Muchos podamos vivirlo como tiene que ser, ¿verdad? Y tratando de hacer un cambio en nuestra vida. Bueno, muy bien. La catequesis anterior se les dio el tema 2 porque por equivocación doña Carmen pensó que ya habíamos dado el 1 y ella dio la catequesis número 2. Entonces, pero no hay ningún problema en el orden, ¿verdad? Porque siempre los temas son distintos. Entonces, hoy vamos a ver la catequesis número 1, que está, bueno, al inicio de sus catecismos, ¿verdad? Empieza a partir de la página 14. Entonces, para que los que tienen ahí el catecismo se ubiquen, ¿verdad? Entonces, vamos por ahí.
Bien, voy a iniciar con la presentación. Si en el transcurso de que yo estoy presentando alguien intenta entrar a la sala, alguien le da ahí como ingresar, creo que cualquiera lo puede hacer para no tener que dejarlo ahí esperando y que no pueda hacerlo, o alguno a veces, inclusive de los que están acá, se le va el internet o algo así. Entonces, para que pueda continuar en la catequesis y no se le vaya a perder. Vamos a ver. Segundo. Segundo que no me deja compartir. Vamos a ver, acá está. Me dicen cuando ya se ve la presentación. Ya doña Ivette dice, la vida es un regalo. Ajá, exacto. Muy bien. Se ve. Gracias. Ok. Bien, entonces, como les decía, ¿verdad? Este es el primer encuentro, ¿verdad? De la etapa catecumenal, se llama La vida es un regalo. Y es que, bueno, la vida desde el inicio de nuestra, desde el inicio de nuestra vida, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿verdad? Siempre lo vemos como un regalo, ¿verdad? Cuando un niño nace en una familia, ¿verdad? Pues todos nos alegramos y celebramos, ¿verdad? Que hay un nuevo miembro de la familia y vivimos diferentes etapas en ese proceso, ¿verdad? Entonces, hay para los que tienen el, el catecismo, en la página 14, ¿verdad? Hay una imagen parecida a esta que yo coloqué acá. Dice, nuestra vida es una experiencia de crecimiento y de transformación. Y precisamente, ¿verdad? Inicia como está en esta imagen, ¿verdad? O sea, son primero bebés, vamos creciendo, ¿verdad? Aquí está la niñez, y aquí está como la adolescencia, ¿verdad? Una etapa de madurez, y aquí ya empezamos, ¿verdad? La descendencia, nuevamente la curva, ¿verdad? Descendente, ¿verdad? Ya estamos adultos y luego pasamos a otras etapas, ¿verdad? De la vejez, ¿verdad? Entonces, ese es como de ahí el ciclo normal, ¿verdad? De nuestra vida, lo que todos tenemos que pasar y vivir, ¿verdad? Entonces la vida es un regalo que experimenta transformaciones. Más aún el ser humano está hecho para irse transformando. Nuestra naturaleza desde el inicio, desde el mismo momento en que fuimos engendrados, inicia esa transfiguración poco a poco, de embrión a recién nacido, niñez, preadolescencia, adolescente, joven y adulto, ¿verdad? Entonces esa es nuestra experiencia de transformación. ¿En cuál etapa estamos nosotros? ¿Verdad? Ustedes se identifican ahí en alguna etapa de esas. Alguien que se identifique ahí, que diga, yo estoy como en esta etapa. No, ninguno quiere decir. Yo voy Adelante. ya, como Perdón, no le escuché bien. yo ya voy como en el sexto lugar. Como en el número 5, sería como por aquí. 6. 6. Ya voy casi Uno. descendiendo casi. Sí, como este está joven todavía. Este está joven, ¿verdad? Ok, es una etapa de madurez, ¿verdad? Ok, ¿alguien más? Ajá. Orgullosamente medio siglo.
Eso, bueno, estamos parecidos, ¿verdad? Yo voy a cumplir, si Dios lo permite, dentro de 15 días, hoy precisamente, 49. Bueno, muy bien, el 24 de diciembre, ahora a mí me trajo el niñito, ese día cumplo años. Bueno, ¿alguien más que quiera identificarse ahí en esas etapas? ¿Alguien más? Muy buenas noches, sí, Juan Carlos. Buenas noches. Hola. Yo me veo ya voy bajando la curva. Bajando la curva. Sí, fue para 60 años, 59 años. Una vida, yo veo que mi vida ha sido preciosa en todas las etapas de he aprendido, donde de niño hasta ya casi adulto mayor, 60 años casi. Y entonces he apreciado la vida. Dios me ha dado de todo, gracias a Dios. Y para bien. Aquí estoy muy tranquilo. Muy bien, excelente, ¿verdad? Anda como por aquí, tal vez, don Juan Carlos, ¿es verdad? Don Juan Carlos. Ok, bueno, entonces cada uno, ¿verdad? Ajá, cada uno viviendo, ¿verdad? Su etapa, ¿verdad? De crecimiento y de transformación. Nunca es tarde para la transformación, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué compromisos tengo hoy como adulto, ¿verdad? Aquí, bueno, casi todos son adultos, hay por ahí unas jovencitas, pero no sé si están presentes, no me fijé. Entonces, aunque, ¿verdad? La mayoría ya estamos adultos, ¿qué compromisos tenemos, ¿verdad? Entonces, eso es algo que vamos a ir viendo a través de esta catequesis, ¿verdad? O sea, cómo ha sido mi vida, cómo he vivido esas etapas y qué compromisos puedo adquirir ya ahora que estoy pues conociendo un poco más tal vez de esta experiencia de catequesis y en qué me puedo comprometer. Vamos a leer una lectura que viene ahí en la página 15, que es muy bonita, que nos va a ayudar también a entender un poco lo que es transformar la vida de alguien, ¿verdad? Dice, se llama 100 goles de oro, dice, el mundo parece un balón. No es normal que dos selecciones de fútbol se encuentren en el Vaticano para felicitar a un papa por sus 25 años de pontificado. Y así ha sucedido, pero lo más curioso, lo más relevante, lo mejor ha sido que el capitán de la selección italiana, Fabio Cannavaro, entregó como regalo al Santo Padre una promesa. Los jugadores azzurri se comprometieron a pagar y financiar 100 adopciones a distancia de niños necesitados. Tremenda goleada para un mundo que juega a la defensiva. 100 adopciones, 100 niños. Esta buena noticia me hizo recordar a Carlos. ¿Cómo te llamas? Le pregunté, estrechándole la mano. Carlos, me respondió con voz inocente. ¿Carlos qué? ¿Cuál es tu apellido? Se me echó el cuello mientras su mirada se desinflaba como un globo. Llorando continuó. No sé más, solo me llamo Carlos. Sus ojos no me podían engañar. Después me contaron la historia. Llevaba en el orfanato apenas 2 meses. No conocía ni siquiera la dirección de su casa. Había vivido con mamá en una chabola a las afueras de la gran ciudad. De su padre nunca oyó hablar. Solo sabía que lo llevaba en su sangre. Un buen día, su tío lo llevó a la ciudad y lo abandonó en ese orfanatorio. Al conocer a Carlos me di cuenta de que para el alma no existen aspirinas. Por eso este gesto de la selección italiana de los ídolos del balón es muy significativo. Desde el pasado martes 11 de noviembre, otros muchos Carlos sin apellido ya son tenidos en cuenta y quizás también son más amados. 100 niños en el mundo han penetrado en el área de estos jugadores. Estoy seguro de que las estrellas del fútbol han disputado el mejor partido de su vida.
El árbitro del encuentro, que vestía de blanco, los felicitó con estas palabras. Hoy os doy las gracias por esta gentil iniciativa y mientras os aseguro que para cada uno un recuerdo en la oración, os bendigo a todos de corazón. Le entregaron al Santo Padre la camiseta blanca del fútbol para la selección nacional con el nombre de Butila. Seguramente el Papa recordó sus años de portero, ahora que se ha convertido en un entrenador de almas. Bueno, esta lectura tan bonita, esa historia tan bonita, ¿verdad? Ahora precisamente que estamos viviendo el fútbol, ¿verdad? El Mundial de Fútbol, nos hace reflexionar, ¿verdad? Un poco sobre lo que alguien podría hacer para transformar vidas. Y yo sé que muchos de los jugadores famosos, ¿verdad? Que nosotros conocemos hoy en día, ¿verdad? Tienen sus propias fundaciones, ¿verdad? Y ayudan mucho. Inclusive, bueno, Keylor Navas, que es pues de acá, ¿verdad? Tienen una fundación, ¿verdad? Y ayudan de muchos sentidos. Alguien ahí está tratando de ingresar, alguien me puede dar ahí a aceptar, por favor. Sí se puede. Alguien que me verifique. Y entonces, esta lectura nos deja muchas enseñanzas, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué enseñanza les dejó a ustedes. ¿Qué enseñanza nos dejó? ¿Alguno que quiera participar? Sí, yo no encuentro de la mano. Adelante. Bueno, la enseñanza que deja la lectura es que igual, ¿verdad? Como usted va cambiando, también nuestras acciones o lo que hagamos hacen el cambio en las demás personas, ¿verdad? Ya sea para bien o para mal, ¿verdad? Si nosotros hacemos cosas positivas, el cambio va a ser para positivo de la gente que está, las personas que están alrededor de nosotros. Ok, muy bien. Otro compañero o compañera que nos quiera aportar qué enseñanza le dejó o si conocen alguna otra historia similar. Doña Ivette, yo y compañeros, lo que ahorita que escuchaba la historia, solo pensaba que qué triste que muchas veces vivimos en nuestro metro cuadrado, como dicen, ¿verdad? Y teniendo las posibilidades de hacer algo para cambiar la realidad de una persona o varias personas, e incluso vecinos, gente que viven cerca y nosotros por vivir en nuestro mundo ignoramos, ¿verdad?, que otras personas viven necesitadas y tal vez no incluso cosas materiales, porque a veces no necesariamente podemos cambiar el mundo aportando cosas materiales, ¿verdad? Exactamente, Entonces, sí. lo importante que es salirse de ese metro cuadrado y realmente ser nosotros profetas, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Marcela. ¿Algún otro compañero que nos quiera aportar sobre sus enseñanzas de la lectura? O sobre algo que hayan vivido también con alguien. Bueno, yo podría poner un ejemplo para agregar un poquito lo que aporté. A veces no solo cosas materiales, a veces, por ejemplo, gestos, por ejemplo, cuando vamos manejando, el darle espacio a otra persona que si ya va estresada, va más enojada, entonces va a ser peor, ¿verdad? O tal vez hasta hacen pleitos en la calle.
Esa parte, sí, dejar o gente que no se le meta, digamos, mantener la cortesía, ya eso también cuenta, ¿verdad? En la forma de comportarnos nosotros. Ok, muy bien. Ahorita que en este momento, ¿verdad? Que muchas personas se organizan para hacer, recoger regalos, darles algún regalito, ¿verdad? A niños que viven en situación de pobreza, ¿verdad? O que tal vez los papás no les pueden comprar algo. Hay mucha gente que lo hace, ¿verdad? Como ya algo que ellos mismos se comprometieron o se prometieron, ¿verdad? Hacer, hacer eso, ¿verdad? Que si bien es cierto, ¿verdad? La Navidad no es para dar y recibir regalos, ¿verdad? Eso lo ha creado el mundo, ¿verdad? Muchas veces la gente lo ve, ¿verdad? Así como alegrarle el día a un niño, ¿verdad? Por darle un obsequio o algo así, ¿verdad? Entonces, y bueno, precisamente en esta época, como la gente recibe aguinaldo y eso, entonces aprovechan como esa oportunidad como para de que la gente done más, ¿verdad? Yo conozco mucha gente que se ha comprometido con esas causas y entonces siempre hacen una fiestita y algo así, ¿verdad? Y les dan pues sus helados y sus cosas, ¿verdad? A muchos niños que, inclusive a adultos mayores, ¿verdad? Que están en, ¿cómo se llama? En hogares de ancianos y que pues les alegran por lo menos un día, ¿verdad? Entonces también son historias que mucha gente vive, ¿verdad? Y que entonces el Señor nos permita a nosotros, ¿verdad? También hacer, transformar alguna vida, ¿verdad? Y como decían también las compañeras, no solamente los bienes materiales, porque a veces nos piden plata y plata y plata y uno dice, pues pucha, ya no me alcanza, ¿verdad? Pero también está la parte de, bueno, de visitar a alguien, a veces una visita, ¿verdad? Para ir y escuchar a una persona, ¿verdad? Estar un rato, ¿verdad? Visitar un hogar de ancianos, ¿verdad? ¿Cómo les hace falta a esos señores que alguien les hable, ¿verdad? Porque si están ahí muchas veces han sido abandonados por su propia familia. Y no, para no ir muy lejos, a veces ese anciano es hasta nuestro abuelo, ¿verdad? Que quedó en otro plano de la vida, ¿verdad? Y que muchas veces los nietos, los mismos hijos, ¿verdad? Los tienen abandonados, que ya nadie les habla, son como el mueble más de la casa, ¿verdad? Entonces es bastante difícil, ¿verdad? Nosotros tuvimos acá en nuestra casa una tía de mi mamá, que ya tenía 92 años, 91, 92, estaba, y es difícil, ¿verdad? Porque ellos necesitan mucha ayuda. Y todo el mundo tiene sus ocupaciones, o sea, se levanta, se van, los que estudian, los que trabajan, los que todo, y ellos ahí, ¿verdad? Es muy difícil, ¿verdad? Muchas veces tratar, sacar el tiempo necesario para dedicárselos a ellos, ¿verdad? Entonces, eso es algo que también nosotros podemos hacer, ¿verdad? Como un compromiso de visitar a los abuelitos o a esas personas que tienen alguna discapacidad o algo así, que nadie los tiene presente, inclusive la misma familia, ¿verdad? Entonces, también eso sería un buen acto. Vamos a, a ver seguidamente este pasaje de la lectura, que es el tema de hoy, está en Mateo, capítulo 17, del 1 al 9. Entonces, mientras ustedes buscan ese pasaje, les voy a poner este canto. Entonces, lo van buscando mientras escuchamos este canto. Mateo 17, del 1 al 9. Doña Ivette, disculpe, no se escucha. Ah, no escucha.
Ahora sí. Ahora sí, imagen y sonido perfecto. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Bien, vamos a escuchar la lectura bíblica. Alguien que tenga, que tenga la lectura, que nos la pueda compartir. Alguien que buscó la lectura. Doña Ivette, disculpe, ¿cuál es la lectura? Mateo 17, del 1 al 9. Mateo, es que estoy chineando, estoy con la bebé aquí alzada, entonces, si alguno lo... Mateo 17, del 1 al 9. Del 1 al 9, sí. Yo lo tengo, doña Ivette, si usted quiere, yo lo puedo leer. Ok, adelante. 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Los llevó a una montaña muy alta a solas y se transfiguró en su presencia. Su rostro brillaba como el sol y sus sentidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, hago 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro a tierra.
llenos de miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Al levantar la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Y cuando bajaban de la montaña, Jesús les ordenó, no cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, gracias, Marcela. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño estudio, ¿verdad? De la lectio divina de esta lectura, ¿verdad? ¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo? ¿Qué dice que esa lectura? Otra persona que no sea Marcela, que lo leyó, que nos diga qué le dice, qué dice el texto, nada más, o sea, lo que se acuerda, qué dice el texto. Tal vez Robert Rodríguez nos dice qué se acuerda del texto. Disculpe, es que tuve problemas con internet y casualmente cuando estaba leyendo la lectura, me salí del grupo y tuve que volver a ingresar. Ah, ok, Entonces, no lo escucho bien. Más bien, si me hace el favor, me regala la cita bíblica, por favor. Esa que está ahí en la pantalla. Mateo 17 del 1 al 9. Gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a ver a Araceli. Araceli, ¿me está escuchando? Ivette, Sí, sí, adelante. No sé si está hablando o se le apagó el micrófono. Me pareciera que tiene problemas con el micrófono. Vamos a ver. Itani. Itani, ¿me escuchan? Ok, vamos a volver a leer la lectura porque hay algunos que no pusieron atención. Entonces, vamos a Ivette, volver ¿te gusta? Hago Ajá. yo. Ok, hágalo usted, doña Carmen, por favor. Bueno, a ver, ¿me escuchan bien? Entonces voy a leer. Sí, ahí le estamos escuchando bien. La transfiguración de Jesús. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente, su cara brillaba como el sol. Completamente, su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz que salía de la nube dijo, este es mi hijo, el amado, este es mi elegido, escúchenlo. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo, llenos de miedo.
Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Sí, Señor. Jesús. Ok, muy bien, muchas gracias, doña Carmen. Ahora sí, ¿qué dice el texto bíblico? Vamos a escuchar a los compañeros qué dice el texto bíblico. Vamos Sí, a ver. Ajá, sí, adelante. En sí el texto bíblico, bueno, lo que nos habla es de la, valga la redundancia, la transfiguración del Señor, donde eligió a 3 de sus discípulos para hacerlos partícipes de ese momento especial, ¿verdad? De poder estar en la presencia del Padre también, ¿verdad? Y vivir un evento sobrenatural o espiritual. Okay. Creo yo que lo que me habla es de eso, que gozaron de la presencia de Dios ahí en ese momento. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuántos discípulos iban con Jesús? 3. 3, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban esos discípulos? Pedro, Juan, Ajá. Pedro, Juan y ¿quién era el otro? Para ver. Santiago. El hermano Juan. Santiago. Ok, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Robert. Vamos a ver, Marvin, ¿qué dice el texto bíblico? ¿Qué más le podemos agregar a lo que dijo el compañero? Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿verdad? Así como dice el compañero también, ¿verdad? Yo pienso que, bueno, la transfiguración lo dice, ¿verdad? Bueno, que es un cambio, ¿verdad? En sí. A Jesús se cambió, ¿verdad? Las vestiduras en blanco y todo lo demás. Dice ahí que los discípulos, los 3 discípulos tuvieron miedo. Entonces, bueno, Jesús llegó y, bueno, les trató de dar esa confianza, ¿verdad? Les trató de quitar el miedo y, bueno, les dijo que de verdad, que no tuvieran miedo. Siento yo que también, ¿verdad? A eso nos llama el Señor Jesús, ¿verdad? Y que todo lo bueno cuesta un poquito. Entonces Él o me invita a que yo no tenga miedo, ¿verdad? A los cambios, los cambios buenos en sí para mi vida. Y ya que estamos hablando del cambio, de ese cambio que a mí como persona o como viva o con mi cónyuge, hacer el cambio en sí mismo, primero en mí, para ver los resultados y tratar de contagiar al que está a la par, ¿verdad? Para que ese cambio se haga más grande y, como dice mi papá, ¿verdad? Predicar con el ejemplo. Eso es lo que me llama la atención a mí. Bueno, muy bien. En ese caso, bueno, Marvin nos habló más como qué le dice el texto, ¿verdad? No tanto como qué dice el texto. Pero bueno, está bien, no importa. Y ver, ¿Por qué sería que Jesús subió al monte Tabor? Ajá, sí, dígame, doña Carmen. no, yo quería tal vez lo bonito de esta lectura, podemos imaginarnos como en ese tiempo que estamos pasando ahora de Adviento, que es así frío, que a veces corre la brisa, que es muy hermoso. Me los imagino a ellos 3, ¿verdad? Santiago, Pedro y Juan con Jesús caminando a ese monte y cómo ellos, ¿verdad? Se llenan de tanta alegría de ver que están ahí con Jesús, pero se llenan de miedo porque ellos escucharon aquella voz, esa voz que sale del cielo y que les dice, este es mi hijo amado. Esa frase tan hermosa que ellos escucharon, mi elegido, y les pide, escúchenlo. Entonces, a mí me hace mucha gracia porque yo me imagino que fue como en una tarde, porque dice que a Jesús le brillaba el rostro como el sol.
Y aquello era tan hermoso que ellos se sintieron enamorados. Entonces yo me imagino que era una tarde muy linda, muy llena de brisa, muy llena como de, no sé, algo hermoso para ellos, donde estuvieron ahí con Jesús y escuchar esa voz y sentir aquella alegría fue tan grande que por eso Pedro les dijo, hagamos una casa para cada uno de ellos, ¿verdad? Porque se imaginaron, ¿verdad? Que podían quedar ahí. Y sin embargo, no, ¿verdad? Entonces ellos se llenaron de miedo y ya cuando observaron y quedaron solitos, vieron que solamente estaba Jesús. Pero lo más hermoso es ver también el momento, la belleza del tiempo que hubo en ese momento, cómo los envolvió esa nube, cómo los llenó de amor, de alegría, de frescura y ver que después estaba Jesús y que esa voz le dijera a ellos, escúchenlo. O sea, qué hermoso, ¿verdad? Entonces me quería agregar eso porque esa es una lectura muy hermosa, ¿verdad? Claro, Esa voz que sale del cielo para decirle a cada uno de estos que participan, usted y usted es mi hijo amado. Y esa voz la escucharon ellos, ¿verdad? y los elegidos, ¿verdad? Que fueron ellos tres. Sí, Dice exacto. que no llevó a todos los apóstoles porque no quería que Judas fuera y participara de ese momento tan importante, ¿verdad? Que vamos a ver, bueno, eso que ellos participaron era el cielo, ¿verdad? Entonces, él escogió a los tres discípulos que eran los que estaban siempre más cercanos a él, ¿verdad? Bueno, acá tengo el video del extracto de la película, de las películas que han grabado sobre la vida de Jesús. Y entonces ahora que doña Carmen estaba diciendo eso, lo voy a poner para que tal vez vivamos un poco más, ¿verdad? Con imágenes y sonidos, cómo sería ese momento para ellos, ¿verdad? Como en la grabación de la película. Me dicen si se escucha. Jesús subió a un monte a orar. Le acompañaban Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Súbitamente aparecieron dos hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso. Cumplirás el propósito de Dios. Morirás en Jerusalén. Cuando se iban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estamos aquí. Vamos a hacer 3 chozas. Una para ti. Mientras hablaba, otra para una Moisés, nube los envolvió en su sombra. Y otra para Elías. Y tuvieron miedo. Y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Bueno, entonces como ya lo escuchamos en el texto bíblico y como lo vimos ahorita acá, esos 3 discípulos elegidos, ¿verdad? Que tuvieron participación con Jesús en el reino de los cielos, aquí en la tierra, ¿verdad? Y algo que también es importante, ¿verdad? Es saber que ahí, en ese momento, estuvieron las 3 divinas personas, ¿verdad? Es el Padre, que se manifestó, ¿verdad? Con su voz, el Hijo, ¿verdad? Que era Jesús, y el Espíritu Santo, que se manifestó como esa nube, ¿verdad? Que dice que los envolvió. ¿Qué representaría Elías y Moisés?
en ese texto bíblico? ¿Por qué Jesús estaba hablando con Elías y con Moisés? ¿Qué creen ustedes? Ni idea. Bueno, Elías representaba a los profetas, ¿verdad? Elías era un profeta. Entonces, por eso Elías estaba hablando con Jesús. Los profetas, ¿verdad? Fueron los que anunciaron qué era lo que iba a suceder. Y entonces ellos le estaban diciendo, se tiene que cumplir, ¿verdad? Lo que está escrito. Y Moisés, que fue quien recibió los 10 mandamientos, ¿verdad? También Moisés escuchó la voz de Dios, ¿verdad? Él fue el que subió al monte Sinaí, ¿verdad? Y recibió los mandamientos. Y entre ellos hablaban sobre ese acontecimiento que estaba por venir, ¿verdad? Que era la muerte y la crucifixión de Jesús. ¿Y por qué creen ustedes que Pedro le dice a Jesús que hagan 3 chozas? ¿Por qué creen que sería que Pedro le pregunta, le dice a Jesús eso, ¿verdad? O sea, que hagan 3 chozas ahí. A ver, alguien que piense como, ¿por qué sería que le dijo eso? Como bien Pedro lo decía, porque se siente muy bien estar ante la presencia de Dios. Ajá, muy bien, ¿verdad? O sea, ellos, a pesar de que estaban con miedo, ¿verdad? O sea, porque era algo que no se esperaban, que no lo habían visto, también sintieron esa alegría de estar en el cielo, ¿verdad? Entonces, así debe ser de maravilloso, ¿verdad? Esa experiencia, puesto que ya entonces Pedro no se quería ir, ¿verdad? Quería que hicieran una casa ahí y se quedaran ahí a vivir, ¿verdad? Y con los profetas y con Moisés, ¿verdad? Entonces, vean qué belleza, ¿verdad? Y bueno, la otra pregunta, ¿verdad? Que dice, ¿qué nos dice el texto bíblico? ¿Qué nos dice el texto bíblico? Entonces, alguien que nos quiera decir qué le dice ese texto bíblico. Tal vez Daniel nos dice qué le dice a usted ese texto bíblico. Daniel, ¿me escucha? A ver, es importante, ¿verdad? Que ya esto lo he dicho varias veces, ¿verdad? Y ustedes son adultos, entonces no esperaría yo, ¿verdad? Que tenga que estarles recordando, ¿verdad? Que la catequesis es hay que estar presente, escuchando, ¿verdad? Y participando. Entonces, porque el que no participa es como si estuviera ausente, ¿verdad? O sea, si estamos bajo la modalidad virtual, es solamente para ayudarles a ustedes en el sentido de no tener que ir a una catequesis presencial, pero y que a muchos por motivos de trabajo y todo lo demás se les facilita más, pero no, ¿verdad? De que estén conectados, pero no están, ¿verdad? Entonces, el que tengan problemas de micrófono, de conexión, de lo que sea, tienen que solucionarlo, porque no es así, ¿verdad? O sea, ustedes, si están en la catequesis, tienen que participar, porque no es solamente, ya ustedes lo han visto, hemos recibido con esta, no sé, 14 catequesis, algo así, ¿verdad? Y es de participación activa. Entonces, no solucionar el problema de internet, del micrófono, el del que sea, ¿verdad? Pero tienen que hacerlo, ¿verdad? Vamos a ver, tal vez sea Asdrúbal. Asdrúbal. Hola, hola. Texto. Hola, Asdrúbal. Hola, hola. Bueno,
Yo a veces no participo, a veces creo que participo mucho, entonces para no aburrirlos. Está bien, está bien. Sí. Vea, es que ese texto, a mí, bueno, yo lo he leído varias veces y siempre ha sido como un texto muy, muy misterioso para mí. Mucha gente igual usted nos explicó algo sobre cómo que es, cómo poder interpretar eso, porque estaba ahí Elías, Moisés, ¿verdad? Algo muy interesante. Uno a veces diría, si uno estuviera, ellos subieron, ¿qué subieron? ¿Cómo subieron? Sería como interesante haber estado en ese momento. Y claro, los discípulos, ¿verdad? Cuando vieron a esas tres figuras, ellos, esos dos llegaron para quedarse. Jesús los está llamando para que se queden aquí, entonces seguro van a quedar un montón de rato, no es algo, una visita ahí esporádica y yo, no, vamos a hacer una tienda porque son grandes personajes de ellos, inclusive, porque como usted mencionaba, Elías representa a los profetas y Moisés de la ley, ¿verdad? Que ellos siempre han seguido. Inclusive yo recuerdo la parábola que ellos usaron, que Jesús la enseñó, que era la del rico y Lázaro, que el rico, cuando están digamos allá en el otro mundo, en el infierno, le dice que envía a Lázaro para que convenza a los familiares de que tienen que arrepentirse. Y entonces el Dios le dice, bueno, no, ahí tienen a Moisés y a los profetas. O sea, es la misma figura. O sea, son Moisés y Elías, los profetas, digamos. Están no en forma física, pero están en lo que ellos tenían escritos. Entonces yo lo que siempre he leído este texto es que, bueno, Jesús sí demuestra que eso de lo que ellos ya conocían, Elías y Moisés, lo que ellos seguían, lo que ellos sabían que tenían que cumplirse con todo lo que ellos habían profetizado, inclusive había una profecía que iba a regresar Elías, bueno, no era el Elías así como ellos lo vieron ahí, que era Elías, sino que era un personaje que era Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, Jesús demuestra su divinidad ante ellos y entonces de tal forma que Jesús ahora sigue, digamos, es el relevo de esas cosas que estaban en el pasado que ellos seguían y ahora él era el que iba a tomar esa nueva forma de llegar al Padre, por decirlo así. Eso es lo que yo siempre considero. Entonces yo les muestro a esos tres que son los que tienen mucha confianza y que fueron los escogidos, de mostrarle la forma divina de ellos y que enseñarles que él era el elegido. Y entonces ella les dice también que no les diga eso a nadie hasta que suceda lo que tenga que suceder. Me imagino que también ahí hablaron y escucharon que se hablaron entre ellos, pero eso no lo dejaron escrito porque no queda escrito. Era un secreto, por decirlo así, una revelación. Eso es lo que digo. Gracias. Muy bien, gracias, Adrúbal. Y también, ¿verdad? Que entre ellos, ¿verdad? Quién sabe que habrán más comentado, ¿verdad? Que eso fue algo interesante, sí, ¿verdad? O sea, ellos que habrán dicho qué fue lo que pasó, ¿verdad? Pareciera que ellos, dieron como una visión, ¿verdad? Por decirlo así. Pero, bueno, muy bien. Entonces, el texto, ¿qué más nos dice ese texto bíblico a nosotros? Para nosotros, ¿qué nos dice? Vamos a ver. Otro compañero que nos aporte. ¿Qué le dice el texto? Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Sí, esto, bueno, la transfiguración de que el Señor hace ahí, lleva a sus tres apóstoles, tienen que ser apóstoles obedientes. Dice, no le digas a nadie hasta que yo resucite, ¿verdad? Ellos tienen la tarea de ir a convencer al resto de apóstoles, aunque tuvieron que esperarse hasta que Jesús resucitara para decirles que en realidad era el Hijo amado, el Hijo de Dios, ¿no? Y escuchen como dijo Dios. Entonces, ellos tres se guardaron el secreto hasta que Jesús resucitó. Bueno, aunque después que Jesús resucitara, desapareció nuevamente, ¿va? En la cena, bueno, le apareció varias veces. Pero sí, o sea, es una maravilla lo que ellos tres vieron, ¿verdad? De lo que es vivir en el cielo. Ok, muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Bueno, que nosotros también estábamos invitados a participar de esa hermosura del cielo. Él les anunció eso a los discípulos para que ellos le creyeran después lo que iba a venir.
¿verdad? Porque si recordamos, ¿verdad? En un inicio, cuando Jesús les dijo a ellos que Él iba a ser crucificado, que Él iba a morir, ellos no le creyeron, ¿verdad? Y entonces vea que esto sucede antes de que Él pase, ¿verdad? Por ese momento amargo, ¿verdad? Entonces, también por eso los participó a ellos. Pero, entonces, ¿qué me dice hoy, verdad? Ese texto bíblico a mí, ¿verdad? Bueno, que yo también puedo ser uno de esos discípulos elegidos, ¿verdad? Que yo también puedo participar del reino de Dios, yo también puedo ir al cielo y ver esas maravillas, ¿verdad? Que ellos pudieron experimentar, ¿verdad? Que ojalá ese sea lo que nosotros queramos contemplar, ¿verdad? Algún día, que ese sea nuestro propósito de vida. Y bueno, vamos a ver una explicación de un sacerdote, ¿verdad? Sobre este texto bíblico para que nos quede más claro. Número 110 del compendio del Catecismo. ¿Cuál es el significado de la transfiguración? En la transfiguración de Jesús aparece ante todo la Trinidad. El Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. Es una cita de Santo Tomás de Aquino. Al evocar junto a Moisés y Elías su partida, Jesús muestra que su gloria pasa a través de la cruz y otorga un anticipo de su resurrección y de su gloriosa venida, que transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Bien, el contexto de la transfiguración es el siguiente. Después de que Pedro había confesado, había recibido la gracia de decir: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, bienaventurado tú, Pedro, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y de sangre, tú has sido elegido por Dios para revelar quién es Jesús. Pero después de esa confesión de la identidad de Jesús, Jesús anuncia la pasión. Inmediatamente después anuncia la pasión. El Hijo del Hombre tiene que ser condenado, morirá, y al tercer día, bueno, y eso obviamente escandaliza a Pedro. Esto no te pasará a ti. En ese que había confesado la divinidad de Jesús, se produce en ese Pedro un escándalo. Y Jesús responde con dureza al escándalo de Pedro. Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Había, por lo tanto, un conflicto no pequeño, y era cómo integrar la confesión de la divinidad de Jesucristo con el anuncio de la pasión. Era escandalosa, no cabía integrar ambas cosas. Y en ese contexto acontece la transfiguración. Que vais a ver que la transfiguración pues quiere mostrar cómo la cruz es gloriosa. Acontece en una montaña, en lo alto de una montaña, no se dice el nombre, la identificamos como el monte Tabor, en lo alto de esa montaña, y son 3 los apóstoles elegidos para tener esa especial intimidad con el Señor: Pedro, Santiago y Juan. No es casualidad que los 3 testigos de la transfiguración vayan a ser especialmente los 3 testigos del momento del máximo abajamiento de Jesús en Getsemaní. Ese momento en el que Jesús en Getsemaní experimenta la prueba máxima, la humillación máxima. Los testigos de su gloria están siendo preparados para ser también testigos de la humillación del Hijo de Dios sin escandalizarse. Ahora convenía que antes de subir a Jerusalén, ellos tuviesen también la experiencia de la gloria de Jesucristo. Entonces Jesús se muestra reluciente, su rostro reluce y tiene lugar esa teofanía en la que Moisés y Elías aparecen también junto a Jesús, y Moisés y Elías le hablaban de su partida, dice el Evangelio en una de las versiones, ¿no?, de la transfiguración. Le hablaban de su partida, que estaba para cumplirse en Jerusalén. Es decir, Moisés y Elías, testigos del Antiguo Testamento, uno de la ley y otro el profeta principal de Israel, Elías y Moisés, en ese momento le hablan
a Jesús de su partida, es decir, de la pasión, de cómo la pasión va a ser la puerta para la entrada en la gloria. Se está preparando el corazón de los apóstoles, se está preparando nuestro corazón, el de todos nosotros, para que entendamos que la cruz es gloriosa, que no hay resurrección sin cruz y que tenemos que definitivamente, ¿no?, superar ese miedo, ese pavor que tenía Pedro al anuncio de la muerte de Jesucristo, de la pasión de Jesucristo. La cruz es gloriosa. Este punto concluye con un texto litúrgico que dice, es de la liturgia bizantina, y dice así: en el monte te transfiguraste, Cristo Dios, y tus discípulos contemplaron tu gloria en cuanto podían comprenderla. Así, cuando te viesen crucificado, entenderían que padecías libremente y anunciarían al mundo que tú eres en verdad el resplendor del Padre. Este texto de la liturgia bizantina nos está diciendo, gracias a la transfiguración, los apóstoles después, cuando vieron a Cristo crucificado, pudieron también en ese momento, ¿no?, sostenidos por la fe de María, pudieron en ese momento atisbar también la gloria que se ocultaba en aquella pasión. Así, allí en la transfiguración está teniendo lugar una teofanía. La Trinidad se manifiesta. Y aquí hay una cita en este texto que hemos leído de Santo Tomás de Aquino que dice: en aquella voz que se escuchó estaba el Padre. En aquel hombre que se veía, de cuyo rostro resplandecía luz, estaba el Hijo. Y la nube luminosa que los cubría estaba el Espíritu Santo. Es la teofanía de la Trinidad la que está envolviendo este gran anuncio de que la pasión es gloriosa, la cruz es gloriosa, y que vayamos, caminemos a Jerusalén y no tengamos miedo, no tengamos pavor de ese camino de salvación pensado por el Padre en su providencia. Bueno, de esa explicación de Monseñor, nos quedamos con esta palabra, ¿verdad?, que dice que sin la cruz no hay salvación, ¿verdad? Sin la cruz no hay cielo. Y muchas veces le tenemos tanto miedo, ¿verdad?, a esa cruz, y pensamos que nosotros no deberíamos de pasar, ¿verdad?, ninguna situación difícil en nuestra vida, en todo esas etapas de la vida que hemos vivido, ¿verdad? Y bueno, nos lo dice, ¿verdad? Esa explicación, ¿verdad? Que la cruz es gloriosa, ¿verdad? Y entonces, en el catecismo, el mensaje dice: el acontecimiento de contemplar a Jesús transfigurado hace fructificar en los discípulos la fuerza para poder pasar por la prueba, el sufrimiento y las dificultades de la vida, manteniendo la firme esperanza de participar de la vida verdadera y de la gloria de Dios. Los apóstoles, luego de haber participado de la transfiguración y de vivir la pasión de Jesús, pudieron comprender estas palabras: quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su propia vida por mi causa, la encontrará. Mateo 16:25. Dios nos otorga los bienes que podemos utilizar para nuestro bien y el de los demás, y con ellos se puede lograr transformar la existencia, siempre que se sepa escuchar a Jesús, quien guía al ser humano en el camino hacia el reino. El fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. En Gálatas 22:23. El reino de Dios se hace presente en este mundo cuando cada uno de nosotros empieza a cambiar su realidad cotidiana y su entorno. Vea qué hermoso, ¿verdad? Antes lo veíamos al inicio de esta catequesis, ¿verdad? Y Marcela nos decía que ella estaba tratando de vivir, ¿verdad?, esta Navidad como tal vez no lo había hecho en otras ocasiones, ¿verdad? Eso es, ¿verdad?, tratar de nosotros cambiar nuestra realidad, nuestra cotidianidad, lo que estamos acostumbrados, que a veces es difícil, ¿verdad?, y que pensamos que es muy duro, ¿verdad?, esta etapa de transformación, pero bueno,
Si queremos llegar al cielo, ¿verdad? Las cosas no van a ser fáciles. La transfiguración, dice, es el sacramento de la nueva regeneración, nuestra propia resurrección, dice Santo Tomás de Aquino. Desde ahora, nosotros participamos en la resurrección del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo. La transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo en un cuerpo glorioso como el suyo. Vean qué maravilla, ¿verdad? Cuando lleguemos al cielo, nuestro cuerpo transformado. Jesús nos invita a una vida verdadera que se inicia en una nueva vida terrenal, con los carismas y los talentos que cada uno posee como regalo y el don de Dios para los demás. Esto ya lo hemos visto en otras catequesis, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros carismas, nuestros dones, todo lo que nosotros poseemos? Y bueno, aquí también, ¿verdad? Vamos a ver, o sea, qué estamos entregando, qué estamos dando, ¿verdad? De todo eso que poseemos. Nos recuerda el apóstol San Pablo, dice, conforme a la gracia que Dios nos ha dado, todos tenemos aptitudes diferentes. El que tiene el don de la profecía, que lo ejerza según la medida de la fe. El que tiene el don del ministerio, que sirva. El que tiene el don de enseñar, que enseñe. El que tiene el don de exhortación, que exhorte. El que comparte sus bienes, que dé con sencillez. El que preside la comunidad, que lo haga con solicitud. El que practica misericordia, que lo haga con alegría. Romanos 12, del 6 al 8. ¿Verdad? ¿Qué nos está diciendo acá el apóstol Pablo? ¿Verdad? Que todos tenemos dones, que todos tenemos diferentes cosas que dar, ¿verdad? Y ninguno puede decir, no, es que yo no. Hay mucha gente que deja de hacer cosas por miedo, para que no lo critiquen, para que nadie diga, ¿verdad? Pero bueno, solo Dios conoce nuestros talentos, nuestros dones, nuestra entrega, ¿verdad? Y por qué entonces dejarnos llevar por lo que las otras personas digan, si soy yo quien tengo que servirle al Señor. Adelante, Marcela. Vieras que rápidamente quiero compartirles algo en esto que usted está mencionando. Aquí cerca de mi casa vive una pastora evangélica. Yo la veía que pasaba para allá y para acá y ella no se en lo mío. Un día le conversé y fue el inicio de una amistad muy bonita. Desde un principio dejamos en claro que íbamos a respetar, ¿verdad? Nuestras, sí. Y empezamos una amistad bonita, una amistad muy bonita. Incluso ella me ha llevado a la parroquia a cuidar a mi hija mientras yo me confieso y una relación de respeto muy bonita. Entonces, hemos recogido víveres aquí en la comunidad para llevar a la parroquia, para la pastoral social, y ella me acompaña. Y bueno, hoy en la tarde me llegó con un presentito y yo le dije, ¿pero por qué? ¿Por qué esto? Y me dice, usted no sabe la cantidad de veces en las que yo he estado caída emocionalmente y usted me ha impulsado a seguir adelante, usted me ha impulsado con el negocio que abrí, usted no se ha dado cuenta, pero con solo la amistad, usted me ha motivado a vivir. Y lo interesante es que es una persona católica la que a mí me ha causado motivación, y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, lo que a mí me llamó la atención es cuántas veces nosotros, como lo dije en un principio, sin cosas materiales, podemos de verdad sembrar algo muy especial en la vida de una persona. Y sobre todo, el dar testimonio como católicos, cristianos católicos, ¿verdad? Que todos tenemos esa posibilidad de hacerlo. ¿Verdad? Con una palabra, con una sonrisa, con un favor, con lo que sea, pero es una anécdota que quería compartir. Muy, muy bonito, Marcela, sí, muchas gracias por esa experiencia, ¿verdad? Y que es interesante, ¿verdad? Porque a veces vemos esas personas, ¿verdad? Que tal vez siempre nos quieren hablar de su religión y entonces tratamos como de evitarlas, ¿verdad? Y bueno, que la religión no nos divida tampoco. Y también, ¿verdad? O sea, a veces
no tenemos tal vez, decimos, bueno, es que yo no sirvo para catequista o no para enseñar o para ir a proclamar la palabra, ¿verdad? Pero puedo servir en muchas otras cosas. Hoy estaba viendo que en mi comunidad, ¿verdad? Estaban haciendo el portal y solo habían 3 o 4 personas, ¿verdad? Haciendo el portal y digo yo, una comunidad tan grande, ¿verdad? Como nadie, ¿verdad? Se interesa por estas cosas, y digo yo que no hay que ser tan artista, ¿verdad? Es ir a ayudar y colaborar un poquito, ¿verdad? En lo que se está haciendo. Igualmente en la limpieza del templo, en muchas cosas, en la pastoral social, hay muchas cosas en las que uno puede servir, inclusive, ¿verdad? Fuera de la iglesia, que no solamente es estar ahí en grupos organizados, pero que si bien no nos hace malo, ¿verdad? Hay muchas cosas en las cuales podemos compartir nuestros dones y nuestros talentos y ojalá los descubramos, ¿verdad? Porque a veces hay gente que no los descubre. Yo empecé a descubrir mi vocación de catequista cuando tenía 16 años, 15 o 16 años, por ahí andaba, y y bueno, entonces ya llevo más de 30 años en esto, que he tenido tropiezos, ¿verdad? Cosas, que situaciones de vida, ¿verdad? Pero que el Señor siempre me ha dicho, esta es tu misión, ¿verdad? Y entonces uno puede salirse, pero cuando uno tiene ese compromiso, ¿verdad? O sea, el Señor le recuerda que ahí es donde está su trabajo, ¿verdad? Y entonces hay que continuar, ¿verdad? ¿Quién sabe hasta cuándo, ¿verdad? Hasta que el Señor me ayude, ¿verdad? Y pueda hacerlo, pero es eso, ¿verdad? Descubrir, ojalá, en qué podemos ayudar y en qué podemos servir a las demás personas. Y en la página 19 dice el elemento testimonial: Señor, qué bien estamos aquí, cansado de vivir en medio de la gente. Pedro había encontrado la soledad en la montaña donde su alma se alimenta de Cristo. ¿Por qué tenía que dejar este lugar para ir hacia las fatigas y las penas? El que ardía en amor de Dios y por tanto santificaba su vida. Quería disfrutar de esa felicidad. Él buscaba 3 tiendas. La respuesta del cielo manifestó que para nosotros es una sola cosa lo que el criterio humano quería separar. Cristo es la palabra de Dios en la ley, palabra de Dios en los profetas. Desciende, Pedro, tú deseabas descansar en la montaña. Mira que el Señor mismo te dice, desciende a servir y a sufrir en este mundo, a ser despreciado y crucificado en este mundo. La vida descendió al manantial para pasar sed y tú te rehusas al sufrimiento, no buscas tu propio provecho, practica la caridad, anuncia la verdad, así llegarás a la inmortalidad, con ella encontrarás la paz. Ese es un sermón, dice, que está ahí en el texto. Y ya para ir terminando con esta catequesis, ¿cuáles son mis compromisos, verdad? Porque siempre, digamos, en una lectio divina, ¿verdad? Tiene que estar qué nos dice el texto, qué interpreto yo del texto y ya qué me comprometo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los compromisos que vamos a hacer? Bueno, acá se nos presenta, ¿verdad? En el texto dice, la transfiguración de la vida para participar del reino es como lo que sucede a la semilla de la palabra plantada en el corazón del ser humano. Junto al camino nos enseña que cada ser humano es responsable de escuchar y recibir la palabra. En Pedregales nos da como enseñanza lo importante que tiene la comunidad para echar raíz y aprender acerca de la palabra. Y en Tres Pinos nos deja como enseñanza que estar atentos a todos los afanes y deseos que puedan convertirse en espinos en nuestra vida. Y en Buena Tierra nos enseña a perseverar en la oración, a seguir en el camino que Cristo trazó para nuestras vidas. Esa debe de ser siempre, ¿verdad? Nuestro compromiso, ¿verdad? Que el mensaje llegue a tierra buena, ¿verdad? A tierra fértil. Y que no se quede ahí entre el camino, ¿verdad? Entre pedregales o entre espinos, ¿verdad? Esta palabra que hoy hemos aprendido, que hemos estudiado, que hemos interiorizado, ¿verdad? Y las preguntas que vienen ahí, dice, ¿qué clase de semilla soy? ¿Cuáles son mis talentos, mis bienes y mis carismas?
¿Qué cambios debo experimentar para madurar y de qué manera iré construyendo mi nuevo proyecto de vida? Eso es algo que ustedes deben de contestar para ustedes mismos. Tal vez si alguno no tiene el catecismo aún, voy a proyectarlo para que le tomen ahí una fotita y y contesten esas preguntas. Los que tienen el catecismo, pues lo contestan ahí en el catecismo. No sé si... Vamos a ver. Si ahí se ve más grande. ¿Qué clase de semilla soy? ¿Cuáles son mis talentos, mis bienes y mis carismas? ¿Qué cambios debo de experimentar para madurar? ¿Y de qué manera iré construyendo mi nuevo proyecto de vida? Entonces, ahí lo escriben, ¿verdad? Y la próxima catequesis, si alguno quiere compartirlo, lo puede compartir. Hablando de la próxima catequesis, el próximo sábado yo no voy a poder estar porque tengo ya un compromiso, pero quería preguntarles si entre semana pueden. Sería el jueves en la noche. Si pueden el jueves, recibiríamos ese día, y si no, esta sería la última del año porque ya el siguiente sábado es 24, ¿verdad? Entonces ya sería como muy difícil que podamos tener una catequesis el 24, ¿verdad? Porque pues la mayoría, por lo menos yo, voy a estar en misa a esa hora. Entonces, si pueden el jueves, y si no, ya no tendríamos más por este año. Nosotros terminaríamos, digamos, ahora ya sea con esta o el próximo tema este año, y volveríamos a inicios de enero, ¿verdad? Porque tenemos que continuar las catequesis. Ahí yo les indicaría después la fecha exacta en la que regresaríamos, pero sería el primer sábado de enero, creo que es 7, entonces sería como por ahí. Bueno, sí, Robert, dígame. Jueves 15, ¿verdad? Yo sí podría. El jueves, sí, este jueves que viene es 15. Ajá. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es que voy a hacer una encuesta ahí en el grupo, como lo hice la otra vez, a ver si la mayoría pueden, y entonces la hacemos el jueves, y si no, pues ya la haríamos la siguiente en enero. Y bueno, para finalizar esta catequesis, vamos a hacer la oración que está en la página 22. Vamos a orar todos juntos ahí, diciendo: concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros, los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por este ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia para comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Así sea. Le damos gracias, Señor, ¿verdad? Por este día, esta catequesis, este mensaje, para que nos ayude a transfigurarnos, ¿verdad? También a cambiar nosotros también nuestra vida, a transformar esos momentos difíciles en momentos provechosos para nosotros, para nuestra familia, para todos nuestros allegados, nuestros compañeros de trabajo, nuestros clientes, ¿verdad? Y todas las personas que están involucradas en nuestra vida. Y al final de la página 22 dice misión semanal. Esta semana voy a tomar la iniciativa de transformar los momentos difíciles y vivirlos con buen humor. Vea que
que esa es una de las misiones que tenemos para esta semana, ¿verdad? A veces pasamos muy amargados, ¿verdad? Entonces, en ese momento, ¿verdad? Acordarnos de la misión que tenemos en la catequesis. Bueno, muy bien. Voy a pasar lista y nos vamos a descansar. Vamos a ver dónde está la lista. Vamos a ver. Robert Rodríguez. Presente. Crisley Aguilera. Presente. Daniel Varela. Presente. Marcela Sánchez. Presente. Rose Valeria. Itani Aguilera. Ella estaba conectada, pero que tenía problemas con el micrófono. Ok. Andrea Quiroz. José Armando. Robert López. Marcela Corella. Presente. Jocelyn. Juan Carlos Brenes. Juan Carlos Campos. Presente. Andrea Pérez. Asdrúbal. Presente. Marlene Quesada. Marvin González. Presente. Y Georgie. Presente. Araceli. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, que pasen buenas noches y que descansen. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dios bendiciendo. Buenas noches, doña Carmen. Buenas noches, que Dios y la Virgen Santísima les tenga con bien. Yo ir hojeando la próxima, sería la 3, ¿verdad? Que me pase lo mismo. Sí, la 3 es la que falta. Cualquier cosa, ya, y se define con esa, ¿cómo se llama? Con esa encuesta que usted va a hacer. Me parece muy importante, escuchando hoy, ¿verdad? Que poco participan, que siempre participan los mismos, que usted me pase los nombres de las personas que más participan, pero de los que no participan también. Yo no sé, estas muchachas que usted dijo antes, Itamar, si estas muchachas le han participado a usted en algún momento. ¿Quién, perdón? Y esta Itamar es. Itani. Itani. Aguilera, sí. Las chiquillas han participado en algún momento. Sí, en otras ocasiones ella